La noche sobre Rusia se abrió de golpe, como si alguien hubiera rasgado el cielo con una cuchilla blanca. Un punto ardiente cruzó la oscuridad y en segundos se volvió un relámpago imposible. No era un avión, no era un meteoro cualquiera, era una roca del tamaño de una casa, entrando a más de 60.000 kilómetros por hora. Y sin embargo, eso no era lo más inquietante, porque mucho antes de que ese destello apareciera sobre Siberia, la Tierra ya había recibido golpes peores, mucho peores. Uno de ellos cayó en la zona de Sudbury, en Canadá, hace casi 2.000 millones de años. Dejó una cicatriz tan brutal que hoy todavía se encuentran allí metales preciosos llegados del espacio, atrapados dentro de la corteza terrestre como si el planeta hubiera tragado estrellas. Y todavía hubo algo mayor. Varios cientos de millones de años antes, otro monstruo cósmico se estrelló en lo que hoy es Sudáfrica. El golpe fue tan descomunal que formó el cráter de impacto más grande conocido en la superficie de la Tierra. Piense en eso un momento. Un hoyo tan enorme que no quedó solo en la roca, quedó en la memoria misma del planeta. Durante muchísimo tiempo, los asteroides parecieron una amenaza lejana, casi abstracta, pero la historia de la Tierra dice otra cosa. Dice que estos visitantes no solo pasan, a veces entran como martillos de guerra. La roca que cayó sobre México hace 65 millones de años cambió todo. No fue una simple explosión, fue el comienzo del final para los dinosaurios. Un golpe que levantó polvo, fuego y oscuridad hasta borrar el mundo conocido. Y de pronto, la gran pregunta se vuelve imposible de esquivar. ¿Hemos tenido suerte durante tanto tiempo o simplemente estamos atrasados para la próxima catástrofe? Mire esa imagen con calma. Un cielo limpio, luego una línea de fuego, después silencio. En tiempos modernos, el susto más cercano llegó en 2013. Un objeto relativamente pequeño, del tamaño de una casa, atravesó la atmósfera sobre el norte de Rusia. Se desintegró antes de tocar suelo, pero no por eso fue inofensivo. Al contrario, la piedra se rompió en el aire por la presión y el calor y liberó una onda de choque capaz de hacer estallar cristales, derribar muros de ladrillo y llenar hospitales de heridos. En 6 ciudades hubo daños, más de 7.000 edificios quedaron tocados y alrededor de 1.600 personas sufrieron lesiones. Todo por una roca que ni siquiera llegó a tocar tierra. Eso es lo que da escalofríos. No hace falta que el cielo nos deje caer una montaña entera, a veces basta con que explote un poco más cerca. Ahora imagine algo más grande. No una piedra del tamaño de una casa, un asteroide de varios kilómetros, uno como el que acabó con los dinosaurios. Ese tipo de objeto no golpea como una bala, golpea como una bomba enterrada bajo el suelo. Y luego hace algo peor. No solo rompe la superficie, la arranca. Si ese monstruo sobreviviera a su paso por la atmósfera, el impacto abriría la corteza y descargaría una energía brutal en el planeta. El propio asteroide se volvería vapor en un instante, desaparecería, se expandiría con violencia. Y esa expansión levantaría una explosión gigantesca, seguida por una ola de fuego que arrasaría todo lo visible. Piénselo así, un solo punto de choque, y aún así, el desastre no se quedaría allí. La Tierra saldría disparada, rocas enormes volarían por los aires como metralla de una guerra antigua. Algunas caerían cerca, otras saldrían tan lejos que cruzarían continentes, no llegarían al espacio, pero sí lo bastante alto como para caer después en trayectorias imposibles, sembrando destrucción a miles de kilómetros del impacto original. Un golpe, y luego miles de golpes más. Por eso un impacto grande puede convertirse en una extinción global. El cielo se llena de fuego, el aire se llena de humo, el polvo tapa el sol. Y donde antes había día, empieza una noche larga. Una noche sucia, una noche que quema primero y congela después. Si usted estuviera allí, no tendría una salida limpia. O le cae encima una piedra arrancada del suelo, o sobrevive lo suficiente para arder en el infierno que sigue al impacto. Es una elección que en realidad no es elección, salvo que esté bajo tierra o bajo el agua. Entonces tal vez gane tiempo. Tal vez espere a que el mundo superficial muera de hambre y frío. Tal vez, solo tal vez, sea uno de los pocos que salgan después para mirar un planeta vacío y empezar otra vez desde las cenizas. Pero esa es solo la parte visible, porque lo más importante no es lo que cae del cielo, es lo que ocurre en el momento exacto en que toca la Tierra. Imagine la roca avanzando a través de la atmósfera. El aire alrededor se comprime, se calienta, se vuelve una llamarada. La superficie del objeto empieza a desgarrarse. Un segundo después, el impacto abre el suelo como si fuera barro seco. No hay tiempo para pensar, no hay tiempo para correr, solo hay golpe. Y, aún así, hay algo todavía más perturbador en todo esto. La Tierra no siempre recibe estos visitantes de la misma forma. Algunos estallan arriba, otros golpean de lleno. Y algunos, los peores, dejan una herida tan grande que el planeta entero cambia de respiración. Así que conviene mirar de nuevo ese destello sobre Siberia, no como un accidente aislado, sino como una advertencia. Porque esa explosión fue pequeña, sí,
pero mostró exactamente cómo empieza el horror. Mire ahora esta escena en su cabeza. Un amanecer frío, ventanas temblando, un zumbido seco en el aire, y miles de personas levantando la vista al mismo tiempo, sin entender aún que el peligro ya pasó sobre sus cabezas. Eso es lo que hace un asteroide. Llega sin pedir permiso, y cuando por fin lo ve, ya es tarde. Lo que ocurrió en Rusia fue un recordatorio, no de que estamos a salvo, sino de que la línea entre rutina y desastre puede medirse en un solo instante. Y ahora viene la parte que cambia todo. Porque si un objeto relativamente pequeño pudo herir a una ciudad entera sin tocar el suelo, entonces hay que preguntarse qué pasaría si el próximo no explotara a tiempo. ¿Qué pasaría si no fuera una roca de una casa, sino una de una montaña? ¿Qué pasaría si, en vez de rozarnos, viniera directo a rompernos el planeta? Pero hay un día peor que un susto. Un día en que la roca ya no pasa de largo. Ese día, todo depende de cuánto sepamos verla venir. Ahí está el verdadero problema. Tendemos a imaginar que el cielo está vigilado sin descanso, como una muralla invisible. No es así. Hay objetos enormes que llegan sin hacer ruido, escondidos en la oscuridad, y solo se delatan cuando ya están demasiado cerca. El caso de Siberia, en el verano de 2013, lo demostró con brutalidad. Nadie lo esperaba. No hubo anuncio, no hubo alarma, no hubo tiempo para correr. Primero, la gente levantó la vista. Después, llegó la luz. Piénselo por un momento. Un punto brillante cruza el aire. En segundos se vuelve un resplandor insoportable. Luego, el estallido. Y después, el silencio raro que sigue a las cosas que nadie debería haber visto desde tan cerca. Esa es la clase de sorpresa que un asteroide puede provocar incluso hoy. Para entender cómo algo así puede pasar desapercibido, imagine ahora un mapa del espacio lleno de puntos. Cada uno marca un objeto cercano a la Tierra. Así llamamos a cualquier roca que pueda acercarse a nuestra órbita a decenas de millones de kilómetros. Son muchos puntos. La mayoría está lejos ahora mismo, pero en algún momento su camino los traerá de vuelta. La pregunta no es si se moverán, la pregunta es cuánto. Y aquí entra otro episodio que encendió los titulares hace poco. En febrero de 2025, un objeto recién descubierto provocó semanas de nerviosismo. No era un capricho de periodistas asustados. Por un momento parecía tener una posibilidad real de encontrarse con la Tierra en un plazo corto. Eso es lo que vuelve estas historias tan inquietantes. No hablan de fantasía, hablan de una fecha concreta, de una dirección concreta, de una posibilidad que se asoma de verdad. Aquel asteroide era varias veces mayor que el que explotó sobre Siberia. Eso lo cambiaba todo. Un cuerpo así no borra el planeta, pero sí puede borrar una ciudad. Puede arrasar un distrito entero. Puede convertir una mañana normal en un desastre irreconocible. Y en los cálculos iniciales, esa amenaza apuntaba a 2032. Aquí conviene detenerse. 3% no suena como mucho. Sin embargo, cuando la amenaza es una montaña de piedra lanzada a través del vacío, 3% pesa como plomo. Es una posibilidad entre 33. Y durante un tiempo, esa posibilidad obligó a mucha gente a mirar el cielo con una incomodidad difícil de fingir. Más tarde, el riesgo contra la Tierra cayó a cero. Eso alivió a medio mundo. Pero la historia no terminó ahí. La posibilidad de un impacto con la Luna empezó a crecer y eso abrió una puerta extraña. Porque un golpe lunar no sería solo un espectáculo lejano. Podría levantar una nube de escombros en el espacio. No polvo bonito, no una imagen de ciencia ficción. Hablamos de fragmentos reales, lanzados a toda velocidad. Imagínese ahora la Luna herida por un impacto así. No hay aire que frene la explosión. No hay atmósfera que ordene el caos. Parte de la roca sale despedida hacia arriba y la gravedad lunar, mucho más débil que la nuestra, no logra retenerla. El resultado sería una especie de estela de restos siguiendo a la Luna mientras gira alrededor de la Tierra. Una cola oscura, invisible para el ojo desnudo, pero mortal para todo lo que orbite aquí arriba. Y ahí está el detalle que cambia el tono de la historia. La amenaza no sería tanto para las personas en el suelo, sería para nuestras máquinas, para los satélites, para todo lo que sostiene mapas, comunicaciones y navegación. Si una lluvia de fragmentos alcanzara esas órbitas, el daño podría ser serio. No hace falta imaginar explosiones de película, basta pensar en pantallas que dejan de funcionar, señales que se cortan, redes que se vuelven inútiles. Google Maps, por ejemplo, no depende de magia, depende de una cadena de satélites. Si esa cadena se rompe, lo notamos enseguida. Ahora, retroceda un paso y mire el mecanismo detrás de estas advertencias. ¿Cómo se hace un pronóstico así? Con paciencia, con noches enteras y con mucha atención a un cielo que nunca está quieto. La forma más eficaz de descubrir un asteroide es sencilla en apariencia: tomar varias imágenes del cielo en poco tiempo y comparar. Las estrellas, por la rotación de la Tierra, parecen fijas. Lo que se mueve entre una foto y la siguiente llama la atención.
Ahí aparece la pista. Hasta hace poco, no era posible registrar todo el cielo nocturno a la vez. Por eso, todavía hoy, una pequeña legión de observadores pasa la noche frente a pantallas negras llenas de puntos blancos. Imagine esa escena, una habitación oscura, café frío, ojos cansados, y de pronto una mota que no está donde debería. Así empieza casi todo. Si encuentran algo nuevo, el trabajo recién comienza. Supongamos que es un objeto grande, del tamaño de un estadio. La primera pregunta no es de qué está hecho. La primera pregunta es mucho más peligrosa. ¿Va hacia nosotros? Para responderla, los observadores toman la posición inicial, la comparan con la nueva y dibujan una trayectoria probable. No es una línea recta, en el espacio todo se curva, todo obedece a otra fuerza. Esa curva al principio es amplia e imprecisa, muy amplia, y ahí nace el susto, porque al comienzo solo vemos un trazo grueso, como una pincelada sobre el mapa del cielo. Si la Tierra cae dentro de esa franja, entonces existe una posibilidad real de impacto, no una certeza, una posibilidad. Y en este juego, esa diferencia lo es todo. Con más observaciones, la franja se afina. A veces se encoge hasta dejar fuera a la Tierra por completo. Entonces el riesgo desaparece. Pero mientras la línea siga viva y la Tierra siga dentro, la inquietud crece. Eso fue lo que ocurrió con aquel objeto reciente. Durante días, el margen fue pequeño, pero no lo suficiente. La noticia viajó rápido, y con razón. Lo más inquietante es que esto no siempre se resuelve de inmediato. A veces un objeto peligroso parece acercarse, luego retrocede en los cálculos, luego vuelve a rozarnos en el papel. La incertidumbre no hace ruido, pero muerde. Vuelva a esa imagen del cielo lleno de puntos. Parece tranquila, parece ordenada, pero en realidad es una sala de espera para piedras que viajan a gran velocidad, y nosotros, desde abajo, solo vamos entendiendo su ruta poco a poco. Por eso algunos sustos duran semanas, porque el cielo no entrega sus secretos de golpe, y en ese silencio una pequeña corrección puede cambiarlo todo. Por eso este asunto desconcierta tanto a la gente común. Un día oyen que viene una roca asesina, al siguiente les dicen que no pasa nada, y en medio de ese ruido la mente se va directo al apocalipsis. Pero la realidad es más extraña, y más fría. La buena noticia es esta, estamos casi seguros de haber encontrado al menos el 99% de los objetos cercanos a la Tierra que podrían acabar con la vida. Hablamos de piedras inmensas, de unos 10 kilómetros o más. Las verdaderas bestias, las que, si aparecieran, cambiarían la historia entera de un solo golpe. Y por ahora, ninguna de ellas va a alcanzarnos. No en el corto plazo. Ahora imagine usted esa línea de predicción extendiéndose en el vacío, como un hilo finísimo sobre un abismo. Hoy puede trazarse con bastante precisión, mañana también, pero no para siempre. Más allá de unos 100 años, la mecánica orbital empieza a ensuciar las cuentas. Una pequeña desviación aquí, una gravedad invisible allá, y de pronto, la línea se rompe. Se vuelve humo. Ahí está la trampa, porque en el espacio nada viaja solo. Todo se empuja, se roza, se corrige. Y cuando esas variables se acumulan, la predicción deja de ser una certeza y se convierte en una sombra. No importa cuánto queramos mirar más lejos, hay un punto en que simplemente no se puede. Escuche esto con calma. Incluso si viéramos venir uno de esos gigantes mañana, no tendríamos una solución lista para detenerlo. No todavía. Tal vez algún día exista una defensa planetaria capaz de hacerlo. Tal vez, pero hoy no. Hoy seguiríamos mirando la pantalla como hombres frente a una puerta cerrada. Y sin embargo, esos monstruos no son lo que más inquieta a quienes llevan años vigilando el cielo. Lo que de verdad preocupa son los pequeños. Piense en esto. En los últimos 40 años, más de 200 asteroides de más de 1 metro han entrado en la atmósfera de la Tierra. Más de 200. Y de todos ellos, menos de 10 fueron detectados antes del impacto. Menos de 10. La mayoría llegó sin aviso, como una bala perdida en la noche. Cuando sí se los veía, el aviso solía ser de apenas un día, a veces menos. Y un día, en estas distancias, es casi nada. Ahora cierre los ojos e imagine la escena. Una sala oscura, pantallas verdes o azules, hombres con café frío, pegados a sillas incómodas, recorriendo con la vista puntos diminutos en el fondo negro del cosmos. Esa es la guardia nocturna del planeta. Gente insomne buscando agujas de luz. No buscan planetas, no buscan gloria, buscan puntos. Y aún así, sus ojos tienen límites. Solo pueden ver objetos grandes o muy brillantes. Si una roca no refleja suficiente luz solar, prácticamente se borra del fondo. Se vuelve invisible para la cámara. Y ahí aparece el peor problema de todos. No podemos apuntar una cámara hacia el sol para vigilar esa zona. Su brillo lo arrasa todo. Todo. Así que cualquier asteroide que venga desde esa dirección queda escondido hasta el último momento. Como un cazador agazapado en la luz del mediodía. Como una amenaza que aprovecha justo el lugar donde nuestra vigilancia se vuelve ciega.
No es teoría, ya ha ocurrido. El llamado bólido de Chelyabinsk en 2013 llegó desde la dirección del Sol. Entró sin que nadie lo viera venir. Y no fue un caso raro. Esa es la palabra que más asusta a los especialistas, no raro. Porque si algo sucede una vez, podemos llamarlo accidente. Si ocurre más de una vez, ya estamos hablando de una debilidad estructural. Y aquí conviene detenerse un segundo. La cuestión no es solo qué vemos, la cuestión es qué no podemos ver. Entre la órbita de la Tierra y el Sol hay una zona que, en términos astronómicos, es pequeña, pero suficiente para esconder algo mortal. Si una roca viene desde ahí, la detectamos tarde o no la detectamos. Y cuando el margen se reduce a horas o días, ya no estamos hablando de defensa, estamos hablando de noticia. Hay otra frontera que provoca verdadero respeto, los objetos de alrededor de 1 kilómetro. No son los gigantes capaces de extinguir casi todo, tampoco son piedritas sin importancia, son el tamaño maldito, los bastante grandes como para destruir un país entero, una Alemania, una Francia, algo de ese orden. No acabarían con toda la vida, pero sí con millones de personas y con todo lo que sostiene una civilización moderna. Y lo peor es que todavía podríamos no verlos con suficiente antelación, tal vez 10 años, tal vez 20, con suerte. Eso sería suficiente para preparar algo, pero solo si la detección llega a tiempo. Si llega tarde, no hay sermón, ni tecnología mágica, ni discurso valiente que lo arregle. Por eso la pregunta importante no es si vamos a necesitar defendernos algún día, la pregunta es cómo. Una de las ideas más simples parece sacada de una pelea callejera entre gigantes, chocar contra el asteroide y sacarlo de rumbo. No destruirlo, apenas empujarlo. Un golpe bien dado, lo bastante temprano, puede cambiar el final de la historia. Suena brutal, y lo es. NASA ya lo intentó. La misión DART despegó en 2021. La idea era sencilla y casi insultante en su audacia. Enviar una nave del tamaño aproximado de un retrete portátil y lanzarla directo contra una roca espacial. Esa roca era Dimorphos, de unos 177 metros, bastante grande como para arrasar una ciudad importante si acertara en la Tierra. Imagine el momento, un punto metálico cruzando el negro absoluto, ningún ruido, ningún viento, solo una cita con una piedra que lleva millones de años girando en silencio. Y luego el impacto, fin de la espera. DART chocó en septiembre de 2022, no contra el asteroide grande, sino contra Dimorphos, que gira alrededor de otro cuerpo mayor llamado Didymos. Y esa elección no fue casual. Medir el cambio en una órbita pequeña es más fácil que intentar leer, de golpe, cómo se mueve una roca alrededor del Sol. Lo que pasó después fue un éxito rotundo. La órbita de Dimorphos cambió, y cambió más de lo esperado, mucho más, aproximadamente 30 veces más de lo que se había previsto al inicio. Eso significa algo muy importante. Sí podemos empujar una roca espacial, sí podemos moverla, sí hay esperanza técnica, pero no resuelve el problema completo. No nos dice todavía qué hacer con un objeto de 1 kilómetro, ni cómo responder si el reloj ya está corriendo en nuestra contra. La victoria fue real, solo que todavía no es la batalla final. Y mientras tanto, algo mucho más útil está a punto de entrar en escena. En 2025 comenzó a operar un nuevo telescopio en el desierto de Chile, en el observatorio Vera Rubin. Piensen en el cambio de escala. Antes era como mirar el cielo con una linterna. Ahora por fin estamos usando un reflector enorme. Este telescopio es gigantesco pero también rápido. Puede girar con precisión y tomar muchas imágenes en una sola noche. Gracias a su sistema de motores y estabilizadores, puede barrer grandes zonas del cielo una y otra vez. En la práctica, eso nos permite revisar casi todo el cielo visible cada pocos días. Y aquí está la imagen que importa, la del cielo convertido en una película. No una foto, una película. Después, los científicos buscan en ese movimiento aquello que no se comporta como el resto, lo que cambia de lugar, lo que cruza el fondo estrellado, lo que delata una presencia escondida entre miles de luces inmóviles. Allí es donde aparecerán muchos más asteroides cercanos a la Tierra. Y sí, eso asustará a mucha gente, porque ver más amenazas no siempre tranquiliza. A veces hace lo contrario. De pronto, el enemigo parece estar en todas partes. Pero en realidad ocurre algo distinto. Por fin estamos encendiendo la luz en una habitación donde antes solo veíamos sombras. Eso es lo esencial. No estamos más expuestos porque sepamos más. Estamos más conscientes. Y hay una diferencia enorme. Un peligro invisible siempre parece peor que un peligro medido. Así que la próxima vez que aparezca una historia nueva sobre un asteroide, no hace falta imaginar el fin del mundo de inmediato. Hace falta recordar algo más sobrio y más duro. Estamos aprendiendo a mirar mejor. Todavía hay zonas ciegas, todavía hay límites, todavía hay rocas que llegan sin aviso, pero ya no estamos completamente a oscuras, y eso cambia todo. Porque el verdadero drama no está en una roca cayendo desde el cielo, está en la primera vez que la vemos venir.